Una persona ha acabado con la vida de 2 trabajadores de la Embajada de los Estados Unidos en Washington. Esto ha ocurrido por la noche delante del Museo Judío de la capital de los Estados Unidos. La persona ha sido detenida rápidamente, ha sido identificada como Elías Rodríguez, de Chicago, ciudadano estadounidense, y mientras era detenido gritaba lo siguiente. Este es el momento de la detención. El detenido, que ha acabado con la vida de estos 2 trabajadores de la embajada israelí, gritaba Palestina libre. Vamos a ver ahora más cosas sobre lo ocurrido, las informaciones que están saliendo, la reacción de Donald Trump, de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pero también vamos a ver por qué está ocurriendo algo del estilo. Precisamente ayer también conocíamos cómo Israel disparó a diplomáticos de diferentes representaciones europeas y concretamente también española, y como decía Netanyahu que había sido unos disparos de advertencia. Inmediatamente después, unas pocas horas, veíamos este asesinato a sangre fría en Washington, en la capital de los Estados Unidos, y mientras tanto Naciones Unidas advertía de que como no entrase inmediatamente ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, iban a fallecer 14.000 bebés por falta de comida, por inanición. Esto forma parte simplemente de un enajenado que ha entrado pegando tiros y ha acabado con la vida de manera completamente criminal de 2 personas en Washington. Bueno, no solamente eso, seguramente esta persona sí que esté enajenada, seguramente sí que tenga un problema, pero sin embargo al mismo tiempo es imposible destacar este atentado, porque es un atentado terrorista claramente, desligándolo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. He intentado explicar yo muchas veces cómo este tipo de situación que está generando el Estado de Israel, la situación no es una situación, es un genocidio directamente en Gaza, lejos de acabar con el terrorismo de Hamas o con cualquiera de estos atentados como el que acabamos de ver ahora en Washington, se va a conseguir todo lo contrario. Si te lo arrebatan todo, si ves como a tu alrededor todo es destrucción, es muerte, como incluso mueren bebés a tu alrededor, mueren tus hijos, mueren tus padres, mueren tus hermanos, mueren tus amigos, la ciudad, tu pueblo, todo lo que conociste acaba arrasado, ¿cuál crees que es la respuesta más sencilla, la más lógica? Pues ser reclutado por alguna de estas organizaciones, por Hamas, en el caso de no directamente tomarte la justicia por tu mano y actuar como este señor que ha hecho lo que ha hecho en Washington, acabando con la vida de 2 personas que serían trabajadores de la embajada de Israel, pero que seguramente no tenían culpa alguna de lo que estuviese haciendo su gobierno. Este no es Netanyahu. Este no es ninguno de sus miembros del gabinete que están decidiendo directamente acabar con la vida ya más de 50.000 palestinos civiles. Estas serían 2 personas que andaban por ahí y que han acabado pagando por lo que está haciendo su gobierno criminal. Un sospechoso ha sido detenido tras el tiroteo que acabó con la vida de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington, ocurrido en las inmediaciones del Capital Jewish Museum. Según la policía, el asaltante, identificado como Elías Rodríguez de Chicago, Illinois, gritó Palestina libre 3 veces mientras era arrestado delante del citado museo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó las muertes en una publicación de X tras el ataque ocurrido frente a la Capital Jewish Museum, a pocos metros de la oficina local del FBI de la capital estadounidense. La fiscal general Pam Bondi y la fiscal federal Janine Pirro se encontraban en el lugar. Según explicó la alcaldesa Muriel Bowser en una rueda de prensa pasada la medianoche, el sospechoso fue reducido por el personal de seguridad del evento tras ingresar al museo. Las autoridades señalaron que no figuraba en ninguna lista de vigilancia y que no existían amenazas elevadas ante el tiroteo. Tal Naim Cohen, portavoz de la embajada israelí en Washington, indicó que los empleados fueron atacados a quemarropa mientras participaban en un acto judío en el Capital Jewish Museum. Confiamos plenamente en las autoridades policiales, tanto locales como federales, para detener al autor del ataque y garantizar la protección de los representantes de Israel y de las comunidades judías de Estados Unidos. Como si estuviesen desprotegidas las comunidades judías. El director de quien los desprotege seguramente es la embajada israelí, asociándolos a las barbaridades que está haciendo Israel con Palestina. De hecho, rápidamente salió Donald Trump a decir, el presidente Donald Trump afirmó la madrugada de este jueves que el asesinato de los 2 miembros de la embajada era obviamente fruto del antisemitismo. Ha dicho, este es el tuit, estos horribles asesinatos en DC, basados obviamente en el antisemitismo, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tiene cabida en Estados Unidos. Mis condolencias a las familias de las víctimas. Es tan triste que cosas como esta puedan suceder. Que Dios os bendiga a todos. Y esta es la trampa.
Intentar decir que esto es cuestión de antisemitismo, nada más, bueno, no sé en concreto lo que habrá ocurrido aquí, pero desde luego las críticas a Israel y hablar de Free Palestine, de Palestina libre, no tiene que ver con el antisemitismo. Insisto una vez más, porque seguramente habrá alguien completamente desquiciado que venga a decir, estás justificando las muertes. Jamás justifico ninguna muerte, y mucho menos de civiles o de trabajadores. Por supuesto, tampoco de niños. Y por eso critico las cosas que hace Hamás, lo que hace este hombre, pero al mismo tiempo no soy tan ingenuo de desligarlo de las cosas que al mismo tiempo hace Israel. Forma parte de una vorágine completa, e insisto, que alguien grite Free Palestine o que muchos apoyemos a Palestina frente al genocidio que está haciendo Israel no tiene que ver, como decía aquí Donald Trump, con un asunto tan llanamente de un simple antisemitismo. Porque si no es imposible entender y explicar, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí son cientos de manifestantes judíos que tomaron el Capitolio de los Estados Unidos pidiendo el cese de las hostilidades de Israel contra Gaza, contra Palestina. En sus camisetas se podía leer "no en nuestro nombre". Fueron expulsados y eran judíos. Los podéis ver. Van con su vestimenta, con sus eslóganes. Dicen "no al genocidio", "no en mi nombre". ¿De verdad alguien va a ser capaz de decirle a los judíos que protestan contra esto que son antisemitas? No. En absoluto son antisemitas. En todo caso, lo que son humanos. Y son personas, además, con la conciencia histórica muy clara de lo que le pasó a su propio pueblo, al pueblo judío, durante los años 30 y 40 del siglo pasado, porque sufrieron en sus carnes un genocidio. Y saben perfectamente qué es ser señalado, ser exterminado, ser expulsado, cosa que ahora el gobierno que tiene en Israel, porque esto no quiere decir que sean todos los judíos, esto ni siquiera quiere decir que sean todos los israelíes, esto quiere decir que es el gobierno ultra de Netanyahu, acosado por causas de corrupción y sin posibilidad de convocar elecciones porque podría perderlas, está haciendo todo esto. Por eso dicen que no en su nombre. Y cada vez que viene algún sinvergüenza a utilizar el argumento de no, es que si criticas a Israel es antisemitismo, cuando además los palestinos también son un pueblo semita, es de una podredumbre moral e intelectual tremenda. Porque en primer lugar, moral, porque dices, no, claro, como están en contra de los judíos, entonces merecen la muerte, incluso sus bebés. Que miras tú como un bebé puede ser antisemita, da igual, que los maten también, es delirante. Pero en segundo lugar, intelectual, porque nos intenta colar esta farsa de que cualquier crítica a una masacre contra civiles, contra hospitales, contra colegios, contra campos de refugiados, puede ser calificado como antisemita. ¿Cómo va a ser una crítica a eso calificado antisemita? Porque entonces todos los tratados internacionales más básicos para la convivencia entre diferentes naciones también serían antisemitas, y no lo son. Es evidente que no lo son. Por eso este tipo de explicaciones como la de Donald Trump, ¿o qué queréis que os diga? Bueno, exactamente lo mismo que ha dicho Netanyahu, por supuesto. Ha declarado sobre el ataque: estamos viendo el precio del antisemitismo. Esto no es antisemitismo. Esto es un hombre desquiciado que seguramente ante la inacción del panorama global completo ha perdido la cabeza y ha dicho, pues voy a tomarme la venganza por mi propia mano, y a la primera persona que vea saliendo de la embajada de Israel voy a hacer lo que ha hecho, por desgracia. Pero eso no es antisemitismo. Es una persona perdiendo la cabeza ante la desesperación de lo que está ocurriendo. Y cuidado que no haya más gente que la acabe perdiendo también. Porque la situación de impotencia es brutal. Es brutal. Y como os decía, mientras tanto, resulta que la posibilidad de que mueran bebés porque no tienen comida es cada vez más acuciante. Por cierto, ahora acaban de permitir la entrada de 90 camiones. Esto es lo que hacen. Fomentan la situación de que no dejan entrar alimentos, ni agua, ni medicamentos, bombardean todo, y después cuando la ONU, Naciones Unidas, no una organización antisemita ni jamás, no, Naciones Unidas dice, van a morir bebés, entonces abren un poquito la puerta, dejan que 90 camiones, que es ridículo, antes de que esta masacre empezase, la última quiero decir, entraban a Gaza 500 camiones al día, con ayuda humanitaria, antes de los bombardeos de estos últimos años. Y sin embargo ahora han dejado un día entrar 90. Te están ahogando y de repente paran un poco de ahogarte para que no se mueran los bebés, o no todos, porque muchos no van, están muriendo ya de hecho. Entonces dicen, no, ¿veis cómo permitimos la ayuda humanitaria? Es mentira. Es mentira. Pues que lo más fuerte es que además en el día de ayer Netanyahu reconoció
que permitió que Qatar financiase a Hamás. ¿Para qué? Para dividir a los palestinos. Es decir, que esta acusación de siempre que te echen en cara de no, es que claro, solo criticas lo que hace Israel, no dices nada de Hamás, que además es mentira. Porque todos criticamos en su momento que entrase Hamás en territorio israelí, bueno, que además era colonizado, pero bueno, en fin, en territorio donde había israelíes, digámoslo de esta manera, y acabase con la vida de civiles, y sobre todo de niños, que acabaron con la vida de 30 niños, es intolerable. Pero si lo hemos condenado en 1000 ocasiones, que no es normal que maten a 30 niños, imaginaos a 15.000. Y no que lo haga un Estado, y no que lo haga una organización terrorista como Hamás, que lo haga un Estado que después se presume y se defiende como democrático, que es Israel. Es todavía más grave. Bueno, pues ahora lo que nos faltaba era esta información de que Netanyahu permitió la creación y la financiación de Hamás. ¿Para qué? Pues para tener la excusa perfecta de, no, claro, es que como veis, lo que están haciendo los palestinos tienen un grupo terrorista, por lo tanto merecen ser exterminados todos. Es la excusa que ponen siempre cuando bombardean Gaza. Bombardea este hospital. Dice, hombre, no bombardees un hospital, bombardees este colegio, no bombardees un colegio. Sí, porque es que está Hamás ahí, se esconden ahí Hamás. ¿Qué Hamás? El que tú mismo ahora has reconocido que dejaste financiar para dividir el movimiento palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció este miércoles que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamás en Gaza para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina, que administra la Cisjordania ocupada, divididas, en una rueda de prensa nacional retransmitida en Internet en la que insistió que Israel controlará toda la franja de Gaza. La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad, dijo sobre la decisión adoptada en 2018. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamás y a la Autoridad Nacional Palestina. Directamente lo dice, lo reconoce e incluso lo reivindica como algo útil. No, los queríamos divididos y ahora con esa financiación de Hamás es tu excusa perfecta para entrar y arrasar a toda la población civil, incluidos niños. Una investigación del Servicio Interior de Inteligencia israelí destapó que Qatar envió unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza y que acababan en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de los gobiernos de Netanyahu, que llegó a negarlo en noviembre de 2023 cuando aseguró que las acusaciones de que estaba permitiendo la financiación de los islamistas eran ridículas. Bueno, pues de ser ridículas, ahora resulta que lo reconoce explícitamente. El Shin Bet sostiene desde entonces, cuando se hizo público su informe preliminar sobre los ataques del 7 de octubre del 23, que la financiación de Qatar al ala militar de Hamás, el trato de Israel a los presos palestinos y la división interna en el Estado judío por la reforma judicial impulsada por Netanyahu contribuyeron a que el grupo palestino pudiera cometer estos ataques en los que mató a 1.200 personas y secuestró a 250. Es decir, que la excusa original para arrasar Gaza entera, que es no, lo que nos hicieron el 7 de octubre, resulta que fue posible aquel ataque gracias a la financiación que el propio Netanyahu había permitido. Es decir, que si a alguien hay que acusarle de aquello que ocurrió, en primer lugar es evidente a quien aprieta el gatillo para acabar con 1.200 personas, que eso es Hamás, pero en segundo lugar a quien financia y posibilita que exista Hamás, que es Netanyahu. El propio pueblo de Israel también está empezando a saber estas cosas. Lo que pasa es que, claro, no hay elecciones. Claro, está tratando Israel ya como si fuese una dictadura de facto. Una dictadura militar en la que nadie puede molestar al que está ejerciendo esa limpieza étnica en Palestina con chorradas políticas internas. Y por eso ni pregunta, y por eso ni permite la oposición, y por eso está haciendo lo que está haciendo sin convocar elecciones. Si bien este informe no citaba directamente al primer ministro israelí como promotor de Hamás a través de los fondos cataríes, la prensa israelí sí que le achacó ya entonces esta responsabilidad, que ahora Benjamín Netanyahu ha reconocido públicamente como medida para dividir a los palestinos. Como os decía antes también, el ataque de soldados israelíes disparando contra una delegación de diplomáticos europeos y de otros países del mundo, también de España, pegándoles tiros, que después el gobierno israelí dijo que había sido simplemente una advertencia porque se estaban desviando un poco por el camino que deberían haber tomado. Entonces empezaron a dispararles de manera que fuese una advertencia. No queríamos matarlos, simplemente advertencia. Esto ocurrió en la Cisjordania ocupada. Aquí había diplomáticos españoles, europeos, latinoamericanos, norteamericanos, asiáticos incluso. Y de repente empiezan a disparar porque no vaya a ser que te desvíes y veas cosas que no puedes ver. En una zona que es de ocupación, donde están colonizando un territorio los israelíes en Cisjordania. ¿Esto a qué ha llevado? A que la Unión Europea esté planteándose revisar su acuerdo de asociación con Israel por la ofensiva en Gaza, tras haberlo pedido en nuestro país, España, y algunos otros. Que también os digo, esto es una decisión bastante timorata, completamente insuficiente. Que no, voy a revisar el acuerdo de asociación. No.
Lo que hay que hacer es acabar con todo tipo de comercio con Israel. Lo que hay que hacer es afianzar la política de embargo de armas que acaba de aprobar, por cierto, el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados español. Embargo de armas total de la Unión Europea e Israel. Restricciones totales al comercio con Israel. Hay que dejarlo solo a Israel. Bueno, solo nunca estará porque siempre tiene la inestimable ayuda de los Estados Unidos, y de ahí seguramente también el origen de la radicalización de este hombre que ha hecho lo que ha hecho delante de la embajada de Israel en los Estados Unidos. Porque Israel ha sido, y da igual esto si es Donald Trump o si es Joe Biden, porque tanto con Trump como con Joe Biden han sido los principales apoyos de Netanyahu en la masacre que han hecho contra el pueblo palestino. Una vergüenza histórica. Lo peor de este siglo XXI, sin lugar a dudas. Con Biden por lo menos lo hacía y Biden decía, uy, no, esto está mal, ojalá haya paz. Pero les financiaba. Y con Trump les financia y dice, no, esto maravillosamente bien, que sigan matando y haremos aquí un hotel y la riviera de no sé qué para que vengan los ricos internacionales a disfrutar de las playas después de que hayan arrasado completamente la franja de Gaza. Hacían lo mismo, solo que uno pues, le da un poco de vergüenza y el otro lo reivindica abiertamente. La ONU advierte, como os decía, unos 14.000 bebés morirán en los próximos días en Gaza si no entran suministros. Y como os decía, esta mañana acaban de empezar a entrar los suministros, pero tan solo 90 camiones. Hay los que en total, según confirma la ONU, serían unos 90 camiones y ya se ha empezado a repartir su carga en algunos de los centros de destino. 90 camiones, ¿eh? Cuando antes entraban 500. Sigue con la ofensiva en Gaza y el mensaje de Netanyahu se mantiene intacto pese a la indignación internacional. כל שטחי רצועת עזה יהיו בשליטה ביטחונית של ישראל והחמאס יוכרע כליל. Dice haber eliminado ya a decenas de miles de terroristas y abre la puerta a una tregua. Decenas de miles, ¿no? Claro, porque todos los que mata, dice, bombardeo este hospital, ha habido 300 muertes, bueno, pues eran 300 terroristas. Es que hay que ser sinvergüenza, de verdad. זמנית. Pero sería temporal y solo para liberar rehenes. En la propia rueda de prensa reconoció haber contribuido a la financiación de Hamas con transferencias millonarias a Qatar durante años. El objetivo, dividir la causa palestina. En su plan por tomar el control total del territorio, primero vendría la liberación de rehenes y después la entrega del poder por parte de Hamas. Pero También os digo, eso de liberación de rehenes a los que no han matado. Y no me refiero a los que han matado jamás, a los que han matado Israel, porque están bombardeando toda la franja de Gaza, que es donde están sus rehenes, es decir, ciudadanos israelíes, y les da igual. Han bombardeado igual. Hay muchos rehenes que han muerto bajo las bombas de su propio Estado que decía defenderles o quería recuperarlos. Y eso los familiares de los rehenes lo saben también. Vamos a liberarlos. ¿Y cómo lo vas a liberar? Tirando bombas encima de donde están. Es que la crueldad de Israel no conoce límites. Israelí ya sueña con la última fase. Because it seems that Gaza El plan Trump, convertir la región de Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Este es el vídeo que compartió Donald Trump. Pero Trump Gaza, sigue su poniendo como hoteles y una estatua suya dorada, como diciendo bienvenidos a la Riviera de Oriente. La ayuda humanitaria accede a cuentagotas y Naciones Unidas alerta del bloqueo y desliza la hipótesis del boicot. Asegura que las autoridades israelíes han ofrecido en las últimas horas una única ruta para el paso de camiones que no era segura y estaba colapsada. Es que lo peor es eso. Esta imagen que veis de los camiones No era- en línea ha sido la imagen que ha sido la tónica general durante los últimos meses. Un montón de camiones cargados hasta arriba de toneladas y toneladas de ayuda humanitaria que llega de todo el mundo para ayudar a una población que se está muriendo de hambre. No solamente de bombas y de hambre. La crueldad absoluta. Te rugen las tripas mientras revientan bombas a tu alrededor. Y detrás, fuera, sin que pudiese entrar dentro de la franja de destrucción en la que se ha convertido Gaza, cientos y cientos, miles y miles de toneladas de alimentos, medicamentos, agua, que Israel simplemente no dejaba entrar. Decía, no. Esto es como tener a alguien dentro de una jaula no a alguien, además, un niño. Tener a un niño dentro de una jaula, ver cómo se está muriendo de hambre y estar rodeado de manjares a tu alrededor y decir, lo siento, pero aquí no va a entrar. Es que es de una crueldad suprema. Sobre todo cuando ves lo que hay ahí fuera y como aún así impiden que entre la ayuda. Estaba colapsado. Es que es la crueldad máxima convertida en el Estado de Israel. Bueno, pues vamos a además añadir que la ayuda está entrando en Gaza, pero los ataques no paran. Vamos con Almudena Ariza. Almudena, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Porque es verdad, esta madrugada hemos visto que entraban algunos camiones de ayuda humanitaria, pero también al mismo tiempo se incrementa esa presión militar sobre la zona.
Sí, bueno, hablamos de solo 90 camiones. Os recuerdo que antes del 7 de octubre la media diaria de entrada de camiones era de unos 500 camiones cada día. Así que 90 camiones, y con la situación desesperada de la población, lo que dice Naciones Unidas es realmente una gota en un océano de necesidad. Hemos hablado con gente de Gaza, todavía dicen que la ayuda no ha llegado prácticamente nada a la población, no ha llegado ni a los mercados, ni a los comedores populares, ni a los hospitales, ni a los comedores benéficos donde se reparten alimentos, así que de momento la población sigue hoy prácticamente igual que estaba ayer. Siguen además disparados los precios de los alimentos. Precisamente los contactos que tenemos en Gaza nos dicen, para que os hagáis una idea, lo que cuesta un poco... Y está aquí hablando de los contactos que tienen en Gaza porque no dejan entrar a periodistas. Y los que entran van muriendo. De hecho, han muerto más periodistas en la Franja de Gaza en los últimos 2 años que los que murieron en toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Más periodistas asesinados. $170, un huevo, $4, una cebolla, $8. El kilo de sandía, que es la única fruta que en este momento se encuentra en Gaza, cuesta alrededor de $10. Es decir, que una sandía puede costar $50. Esto en una población absolutamente empobrecida, necesitada y incapaz de llegar a poder acceder a estos alimentos. Así que, como digo, la situación sigue siendo desesperada. Netanyahu anunció anoche además que va a cambiar la distribución y el reparto de la ayuda, que estará controlada por los militares y además por una empresa estadounidense. Esto lo vamos a empezar a ver en los próximos días. Por una empresa estadounidense también. Bueno, en fin, hasta aquí la información. Tampoco puedo avanzar mucho más de lo ocurrido en Washington. Parece que es bastante evidente. Una persona, pues, radicalizada, desquiciada por todas las noticias que está viendo, se ha tomado la justicia por su mano, mal hecho evidentemente, pero es imposible explicarlo simplemente con no, de repente, antisemitismo y ya está, no. Las cosas son mucho más complejas y tienen que ver con todo lo que hemos visto después. En fin, os leo los comentarios a ver qué opináis sobre todo este asunto y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.